Amén, hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el amor de nuestro Dios a cada uno de ustedes. En esta noche le damos una vez más la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y vamos a compartir con ustedes unos versículos de la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios ha puesto, en sus propósitos de Dios ha puesto para que en este día podamos meditar estos versículos. Y pues que nuestro Dios sea quien hable en esta noche y que la palabra como dice, se perfeccione en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para que Dios tome control de este tiempo en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias una vez más. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para honrarte, para bendecir tu santo nombre, Señor amado. Gracias te damos también esta noche por la vida de mis hermanos que se han dado cita, Señor amado, a tu casa para juntos, Señor amado, hacer tu voluntad, glorificar tu nombre, Señor, cantarte y aprender de tu palabra, Señor. En este momento, Señor, queremos poner este tiempo delante de ti, Padre, para que seas tú quien hable, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, también a mí para poder, Dios mío, Padre, compartir, Señor, lo que has preparado, Señor, en esta noche para tus pueblos, para tus hijos, Señor amado, y que, Señor, seamos bendecidos con tu palabra, Señor, y que siempre, Dios mío, llevemos frutos, Señor amado, de lo que aprendemos cada día, Señor amado. Gracias, Padre bendito, en esta noche dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, en esta noche vamos a meditar en un tema que he venido ya hace como una semana meditando en estos versículos. Y pues el tema que vamos a hablar el día de hoy lleva como título, como nombre, ¿cómo saber si Dios quiere sanarme? Una pregunta, ¿cómo saber si Dios quiere sanarme? Y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver varios versículos, pero vamos a iniciar con el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Vamos a meditar en este pasaje, hermanos. El título lleva, de este capítulo, el título dice, el paralítico de Betesda. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amén.
Como le dije al inicio, el título de este estudio o de esta meditación es ¿Cómo saber si Dios quiere sanarme? A modo de introducción del tema, dice, el ser humano anhela salud y bienestar, pero la enfermedad y el dolor son realidades que todos enfrentamos. La pregunta es, ¿será la voluntad de Dios sanarme? Entonces, aquí vemos, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios, que Dios puede sanar físicamente. Dios sí puede, hermanos, pero su voluntad de nuestro Señor va mucho más allá de ello. ¿Por qué digo, hermanos, que la voluntad de nuestro Dios va mucho más allá de ello? Es cierto, hermanos, que mientras nosotros estamos ya a nuestra edad que tenemos, mientras va pasando el tiempo, yo creo que nuestro cuerpo también ya va sintiendo la pegada, como se dice. Se presentan muchas enfermedades, o tal vez no sean enfermedades, cualquier dificultad que el ser humano naturalmente pasa. ¿Cuántos de nosotros queríamos estar libres de aquellos? ¿Cierto? Yo quisiera estar libre de cualquier enfermedad, de cualquier situación adversa que pueda pasar. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios conmigo? ¿O cuál es la voluntad de Dios con usted? ¿No? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y cuando leemos aquí la palabra de nuestro Dios, habla de un estanque. Un estanque, si lo llevamos a estos tiempos, es más o menos como una piscina, digamos así, ¿no? En aquellos tiempos dice que era un pozo donde estaba totalmente lleno de agua, que aquel pozo podía ser de manera natural o tal vez que alguien llenaba agua en aquel lugar, ¿no? Y dice la palabra de Dios que en aquel pozo sucedía algo, que obviamente todavía estaban ellos bajo la ley, ¿no? Porque dice que de tiempo en tiempo bajaba o descendía un ángel aquel pozo, y la fe de aquella gente de aquellos tiempos era que cuando eso sucedía, el primero que entraba en aquel lugar, cuando las aguas se agitaban, era sanado de cualquier enfermedad. Amén. Eso nos dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, y cuando la Biblia empieza a narrar quiénes o qué tipo de enfermos concurrían a aquel lugar, y bueno, ahí menciona algunos, de repente habían otro tipo de personas con diferentes enfermedades, ¿no? Y la lista que pone aquí el Señor, dice que algunos iban con diferentes, a ver, en el versículo 3 dice, en esto yacía una multitud de enfermos, y aquí empieza a enumerar, hermanos, dice ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Yo creo que, hermanos, aquí había una expectativa tremenda, y como se dice, no, creo que el que podía llegar más rápido, el que en aquel momento ellos esperaban el movimiento y decían, no, sálvase quien pueda, ¿no? El primero dice que llegaba al agua, era sanado. Pero hermanos, aquí hay algo sorprendente. Dice que había un hombre que era paralítico, y él estaba acostado en aquel lugar, esperando también ese momento para que él sea curado, sea sanado físicamente. Y lo sorprendente es de que este hombre no llevaba un año o meses o días o semanas esperando aquel momento, aquel milagro que sucedía en aquel lugar. ¿Cuántos años dice la palabra que llevaba esperando, hermanos? 38 años. 38 años. Yo creo que no es poca cosa, hermanos, esperar 38 años ser curado de algo, ¿no? Y cuando nosotros vamos a la Escritura, no, este hombre dice que él necesitaba ser curado, ser sanado, dice, pero no había quien lo lleve al lugar, al agua, para que
él tuviera acceso y pueda ser curado, ¿no? Y cuando él declara, dice, no hay quien me lleve, Señor. Cuando yo ya desciendo, cuando yo ya llego, ya es muy tarde porque ya otros me han adelantado y me han ganado. Pero yo sigo esperando. Y vemos aquí, hermanos, la paciencia de este hombre o la fe de este hombre de esperar aquel momento. 38 años. Yo creo que es una prueba muy dura o es una prueba muy fuerte de poder soportar eso, ¿no? Tal vez otro hubiera dicho, ya bueno, ya van 2 años, 3 años, ya no hay forma, así que ya mejor no pierdo el tiempo de estar ahí esperando. Pero él no perdía la fe, hermanos. Él no perdía la fe o no desistía de que en algún momento el milagro llegaría a su vida. Pero grande fue su fe. Y aquí vemos, hermanos, que la voluntad del Señor, primero empieza con nuestro interior de cada uno de nosotros. Amén. Cuando el Señor viene, en medio de toda la multitud, Él escoge a este hombre. Y al verlo le dice, ¿quieres ser sano? Y ahí es cuando Él le declara, dice, Señor, sí, quiero ser sano, pero bueno, este hombre me imagino que no sabía quién era el que lo estaba hablando, ¿no? No sabía que era el Señor Jesús. Entonces Él le declara, le dice, sí, quiero ser sano, pero el problema es que no hay nadie quien me lleve al agua y yo pueda ser curado. Y aquí el Señor Jesús ve lo interior de este hombre, ve su fe. Ve que este hombre, su fe era más que su enfermedad. Por el esfuerzo, por el sacrificio que él hacía en aquel lugar esperando ese momento. ¿Y cuál es la declaración del Señor Jesús? El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí, Señor. Entonces, el Señor le respondió, bueno, el enfermo respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, hermanos, aquí vemos algunas situaciones. Primera situación que vemos aquí en esta parte, que el paralítico llevaba 38 años, ya lo dijimos anteriormente, que podemos decir también, hermanos, que humanamente tal vez sea imposible, ¿no? Humanamente yo creo que sería imposible soportar eso, pero cuando uno verdaderamente ha creído en el Señor, cuando nosotros nos examinamos internamente, yo creo que con la ayuda del Señor todo es posible. Porque aquí dice que muchos esperaban el movimiento del agua, pero nadie podía ayudarlo a aquel hombre. Y Jesús, y aquí yo quiero, hermanos, que ustedes vean esta parte y la pregunta sería, ¿quién tomó la iniciativa de hacer el milagro? ¿Quién tomó la iniciativa? Fue nuestro Señor Jesús. Él dijo, ¿quieres ser sano? Hermanos, de repente nosotros... ¿cuánto tiempo llevamos tal vez esperando que suceda algo en nuestra vida? Tal vez no sea alguna enfermedad, tal vez sea X problemas. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando en el Señor? Yo no sé, hermanos, si el Señor va a tratar de manera, digamos, no sé si el Señor quiere, de repente me puede sanar de algo. Yo no sé si lo hará o si los planes del Señor están no hacerlo, pues es su voluntad de Él, ¿no? Y en la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Pablo, ¿no? Cuando Pablo en segunda de los Corintios, en el capítulo 12, si no recuerdo, él narra su situación, ¿no? Y creo que la situación era una situación de Pablo con el Señor, porque creo que Pablo tenía problemas de soberbia o de orgullo, y por eso dice que el Señor manda... dice a un mensajero de Satanás para que lo dé una bofetada, y dice que con esa enfermedad él murió. Y Pablo narra y dice, yo rogué 3 veces para que el Señor me lo quite, pero el Señor me dijo, bástate con mi gracia. Entonces, hermanos, nosotros como pueblo del Señor, que entendemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros estamos esperando un milagro, pero de repente aún no ocurre todavía, entonces preguntémosle al Señor. Usted siga clamando, hermano, al Señor.
No por eso usted diga, no, ya no puedo más. Ya estoy perdiendo el tiempo aquí en el templo. Sino, hagámonos un autoexamen y preguntémosle al Señor. Y el Señor nos tendrá la respuesta, hermanos, a cada uno de nosotros. A Pablo le respondió. Le dijo, Pablo, bástate con mi gracia. Si vemos también, hermanos, por ejemplo, la situación del siervo Job. ¿Cuánto pasó Job? ¿Cuánto sufrimiento pasó él? Incluso llegó al extremo de que hasta su misma esposa le dé la espalda a Job. En algún momento le dice Job, aún mantienes tu integridad. Le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Es terrible, hermanos. Pero nosotros que meditamos en la palabra de nuestro Dios, yo creo que por más que la tormenta o la situación sea complicada, yo creo que debemos esperar el tiempo de Dios. No porque lo estamos pidiendo ya 1 año, estamos pidiendo 2 años, 3 años, o de repente no sé cuánto tiempo le pedamos al Señor por algo que ocurre en nuestras vidas y aún no llega ese momento. Yo creo que si en los planes del Señor no está realizar ello, yo creo que el Señor tendrá sus razones, como se puede decir, ¿no? Pero nosotros, hermanos, como creyentes, sigamos creyendo a la palabra de nuestro Dios. Sigámosle creyendo a lo que Él dejó en su palabra. Como siguiente punto, vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo, Él respeta la fe de cada uno de nosotros y la voluntad de cada persona. ¿Por qué? Porque el Señor le hace la pregunta, porque para Él hubiera sido fácil al paralítico, de hecho, ¿sabes qué? Levántate. Pero Él primero le hace la pregunta, le dice, ¿quieres ser sano? Por probar la fe de aquel hombre. Porque tú y yo sabemos, hermanos, que el Señor tiene poder para levantar y hacer, ¿no?, cosas maravillosas. Pero Él no fue primero, Él dijo, ya levántate tu lecho y ahora sí ya estás curado. El Señor primero respetó su decisión de aquel hombre. Le dice, ¿quieres ser sano? Y cuando Él le responde, sí, Señor, y ahí Él le manifiesta toda la situación, el por qué aún no todavía es sano, entonces el Señor ahí le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Entonces yo creo que, hermanos, eso es lo que nuestro Señor quiere de nosotros. A veces nos pregunta, ¿aún sigues manteniendo tu integridad? ¿Aún sigues manteniendo tu fe? ¿Quieres que yo te sane en algún momento? Entonces, eso nos enseña la palabra de nuestro Dios. Como punto número 3, tenemos que la palabra del Señor tiene poder, ¿cierto? La palabra del Señor tiene poder. En el momento que Él le dice, levántate, ¿qué pasó con el enfermo? Se levantó. Dice que Él tomó su cama o su lecho, dice la palabra, tomó en otra dice su petate que estaba ahí acostado, Él lo tomó y se fue. Porque la palabra del Señor tiene poder. El hombre fue sano inmediatamente, pero eso no fue todo, hermano, lo que pasó aquí. Dice el Señor Jesús, le dice, leemos en el versículo, el versículo 14. El versículo 14 del mismo capítulo, Juan 5:14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Entonces, hermanos, cuando el Señor trata con sus hijos, cuando el Señor trata de manera directa ya con cada uno de nosotros, el Señor nos hace una recomendación. No, aquí le dice al paralítico que fue levantado, le da una exhortación y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor o alguna cosa terrible de lo que estás pasando. Amén. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener esa conciencia de que cuando nosotros estamos caminando en el Señor, cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, el Señor nos dice, mira, has sido restaurado, has sido levantado de tal o cual situación, mantente ahí. Le dice, no peques más, porque de repente la cosa puede ser peor de la que has estado pasando. Y aquí es palabra
textualmente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es palabra del Señor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, con esto podemos decir que Dios sí quiere sanarnos físicamente, pero nuestro Dios más se enfoca en lo espiritual. Porque recuerden, hermanos, todos aquí nosotros sabemos que nuestra sanidad física o nuestro cuerpo es temporal. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad, hermanos? Nuestro cuerpo es temporal. De que queremos estar sanos, amén. Queremos estarlo, pero todo depende de la voluntad de nuestro Señor. Pero Dios o nuestro Señor Jesucristo más está enfocado en nuestra vida espiritual, donde vamos a pasar nosotros la eternidad. Primero Dios quiere tratar o quiere curar nuestro interior. Dios primero examina cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida espiritual. ¿Hemos mejorado? ¿Le seguimos creyendo al Señor? ¿O venimos al templo por costumbre? ¿O venimos al templo porque justo las cosas me están yendo mal y así que tengo que recurrir al templo? Y cuando ya la cosa va bien, ahora sí me doy unas vacaciones. ¿Cómo estamos? Entonces el Señor lo que se preocupa es en eso. Al paralítico le dice, vete, no, le dice, no peques más para que no te venga cosa peor. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos caminando en el Señor y tal vez no veamos aún la mano del Señor en tal cual situación estamos pidiendo? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? A ver, yo creo que hay un capítulo muy conocido y creo que lo leímos siempre o lo meditamos, que es el Salmo 100. ¿Qué nos dice el Salmo 100? Ya algunos lo saben de memoria. Y dice la palabra de nuestro Dios. Exhortación a la gratitud, dice el título. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y aquí viene el versículo clave, hermanos. Dice el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, ¿habrá alguna razón que porque nos duele la cabeza o nos duele cualquier situación, venir con tristeza a la casa del Señor? Yo creo que no. La palabra de nuestro Dios nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Hermanos, cuando vengamos al templo, vengamos con esas ganas, con esa actitud de agradar al Señor. Dice, reconoced, también dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Eso es lo importante, mis amados hermanos. Más allá de cómo esté nuestra situación, ¿no? Y a veces nuestro pastor nos dice, ¿no?, que él ha conocido muchas personas que han orado por los enfermos y los enfermos se han sanado, pero la persona, el que oraba, él murió con alguna enfermedad y nunca se curó. Y eso también lo vemos en la palabra de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, por cualquier situación entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Amén. Debemos de bendecir el nombre de nuestro Dios. Y aquí podemos decir entonces que este salmo es un salmo de adoración, llama a servir a Jehová con alegría y reconocer que somos del Señor, porque ahí dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso nos dice el versículo número 3. El poder de la gratitud abre nuestro corazón a la paz de Dios en medio de la enfermedad o el dolor o cualquier situación. La alabanza trae sanidad emocional y espiritual. Amén. No recuerdo el versículo en el Nuevo Testamento cuando dice, si alguno está alegre, si alguno está triste o alegre, cante alabanza, dice, ¿no? Entonces, la alabanza también nos ayuda a curar nuestro interior, hermanos. Amén. Y aquí lo dice, ¿no? La alabanza trae sanidad emocional y espiritual, ¿no? Y a ver, vamos rapidito vamos a
a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. ¿Qué nos dice aquí? A ver, rapidito, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Miren lo que nos dice el Señor, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias a Dios en poco. ¿Qué dice, hermanos? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, dar gracias a Dios en todo. Si hoy día no me fue tan bien, hay que darle gracias al Señor. Si hoy día me fue súper bien, hay que darle gracias al Señor. Amén. Eso nos dice la palabra de Dios. Dice, pero ahí viene como una condicional. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Señor. De que le demos gracias al Señor en medio de todo. Amén, hermanos. Así que no solamente seamos agradecidos con el Señor cuando todo va bien. No solamente seamos agradecidos con el Señor cuando todo lo que nos hemos propuesto nos salió perfecto. No, la palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo. Amén. ¿Qué más nos podemos rescatar nosotros en este Salmos capítulo 100? Dice que la misericordia de Dios, bueno, podemos rescatar y decir que la misericordia de Dios, porque dice, Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Grande es la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Amén. Porque Jehová es bueno, no solamente 1 año, 2 años. Dice, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y esa es la palabra del Señor, hermanos, que no solamente la misericordia de nuestro Dios nos va a alcanzar a nosotros, dice, por todas las generaciones. Pero eso va a depender, hermanos, de cómo nosotros llevamos nuestra vida cristiana. La bondad de Dios nos cambia, aunque cambien nuestras circunstancias. La bondad de Dios no cambia, aunque nuestras circunstancias cambien, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también nos habla en una parte el apóstol Pablo, cuando dice que si nosotros le somos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. ¿Y qué más vemos, hermanos, si nuestra situación no está bien? Vamos ahora al Antiguo Testamento y vamos a ver qué nos dice en el libro de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y aquí viene la última parte de este versículo que es muy bueno. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice, no os entristezcáis. Para entrar aquí un poquito en contexto, cuando habla de este versículo 10, o por qué toco este versículo, no sé si ustedes, hermanos, han leído la historia que cuando el pueblo de Israel fue sometido, parte del pueblo de Israel fue sometido en Babilonia, y dice que cuando ellos estaban regresando del exilio, o regresando nuevamente a reencontrarse con los demás pueblos del Señor, dice que ellos estaban muy tristes, ¿no? Y aquí ellos llaman en una plaza y con fue Esdras, creo, el que empezó a leer, y el pueblo pedía, ¿no?, para que leyeran las escrituras de la ley de aquel tiempo.
Y entonces aquí cuando él le dice, ¿no? Le dice aquí, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Dice que cuando el pueblo de Israel, después del exilio, cuando ellos escuchaban el libro de la ley, o sea, la palabra del Señor, dice que ellos lloraron, se entristecieron, y aquí el profeta le dice, no os entristezcáis, sino que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hermanos, nosotros debemos de abrazar esta palabra. Sea cual sea la situación, debemos de siempre decir, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es todo. Amén. Para ir terminando esta parte, vemos entonces en este versículo lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel, recién regresado del exilio, escucha la ley y llora por sus pecados. Pero Dios no quería solo lágrimas, sino esperanza. Nehemías le dijo, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es justamente lo que hemos leído. El gozo, hermanos, no depende de la salud o de las circunstancias, sino de la presencia del Señor en nuestras vidas. Entonces, ahora para ir terminando esta parte, la sanidad de Dios no se limita solamente al cuerpo. También incluye nuestra alma, incluye nuestras emociones, incluye nuestra identidad, incluye el pasado. Entonces, cuando nosotros nos hagamos un análisis, un autoanálisis, ¿no? Y puedo decir que Dios sí quiere curarnos, Dios sí quiere tratar con nuestras vidas. Pero Dios quiere una restauración integral. No solamente quiere vernos sanos físicamente, sino quiere nuestra restauración integral, que abarca, como le dije, nuestras emociones, nuestra alma, nuestra vida espiritual, nuestra identidad, tal vez el pasado, qué sé yo. Entonces, hermanos, eso es lo que en esta noche el Señor había puesto en mi corazón, poder compartir con ustedes. Y vemos siempre la palabra. Bueno, les repito nuevamente la frase que yo les digo, como a los alumnos suele decirles: cuando lleguen a casa, repasen la tarea, lean lo que se ha escuchado el día de hoy, y vamos a sacar mucho más provecho, tal vez, de lo que hemos escuchado durante la exposición de la palabra. Entonces, hermanos, y esa es la tarea también para todos nosotros. Lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, vayamos a casa, tal vez en nuestra habitación, meditémoslo. ¿Qué más, Señor, tienes para mí en esta noche? ¿Habrá algo un poquito más? ¿No? Tal vez, Señor, ha quedado un poquito más para mí. ¿Qué más tienes? Pero yo creo que eso ya depende de nuestra necesidad de cada uno de nosotros, de cuánto queremos aprender de la palabra del Señor. Amén. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por la palabra de esta noche. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, mi Dios, una vez más. Señor, dejamos, Señor amado, esta palabra, Señor amado, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que seas tú, mi Dios amado, ayudándonos a recordar, Señor amado, que tus propósitos en nuestras vidas, Señor amado, sean realizados de acuerdo a tu voluntad, Señor amado. Nuestros deseos tal vez son muchos, nuestros deseos humanos son múltiples, Señor amado. Pero, Señor, cuando usted estaba en la cruz, Señor amado, para ser crucificado, Señor, al final lo que usted dijo fue, Señor, que se haga tu voluntad del Padre, Señor, que se haga la voluntad del Padre. Entonces, Señor, ayúdanos también a confiar, ayúdanos, Señor, a tener esa fe, esa fortaleza de a cualquier situación, Señor, aferrarnos a la voluntad, Señor, tuya, Señor amado. Que nuestra fe no desfallezca, que nuestra fe, Señor, cada día sea más sólida, Señor amado. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a agarrarnos de las promesas, Señor amado, y sabemos que en el momento que tal vez nosotros no lo esperamos, Señor, tú estás ahí para ayudarnos y podernos, Señor amado, seguir sosteniendo mientras sigamos creyendo en esta vida, Señor amado. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Ha sido la exposición de la palabra y la hermana...